Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenido. Gracias.
Muy buenas noches, compañeros. Espero se encuentren bien. Me confirman, por favor, si es que se escucha bien. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Bien, un gusto saludarles. La recomendación de siempre, por favor, que en sus casas el internet lo utilicen lo menos posible, ¿no es cierto? Para que ustedes traten de utilizar el mayor ancho de banda disponible y mejore la conexión. Entiendo que ayer hubo un poco de problemas de comunicación, pero es del internet de cada una de sus casas. Entonces, pedir que desactiven todos los dispositivos para que solo esté conectado usted mientras dure la reunión. De igual manera, mantener las cámaras, los micrófonos apagados. Si es que es necesario, cuando deseen participar, lo pueden realizar sin necesidad de levantar la mano, porque no estamos, como se está proyectando, ¿no es cierto? No puedo ver si es que alguien levanta la mano. Entonces, sobre la marcha se puede participar. Bien, de acuerdo a lo planificado, el día de hoy tenemos que trabajar sobre el currículo y los perfiles curriculares del Sistema Nacional del Ecuador, del Sistema Nacional Educativo. Sin embargo, no vamos a entrar a ver los temas, ¿no? Porque eso ya lo haremos cuando se haga la malla y cada uno tendrá que analizar de acuerdo a su área. Pero vamos a ver y vamos a entregar toda la documentación en relación a lo que son exactamente los perfiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar como perfiles, como en nuestro currículo como tal? Entonces podríamos determinar que justamente el currículo es la expresión, ¿no es cierto?, del proyecto educativo, que los integrantes, no sé, de un país, de una nación, lo construyen con el fin de promover el desarrollo, la socialización de nuevas generaciones y en general de todos los miembros, ¿no es cierto? El currículo, entonces, de mayor o menor medida, lo que plasma es las intenciones educativas del país. Entonces se señala que las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones educativas. Y finalmente comprobar que se han alcanzado estas intenciones, ¿no? Entonces un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente, debe ajustarse a las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, ¿no es cierto? Y junto con todos los recursos, asegurar que las condiciones sean las necesarias para tener una continuidad, ¿sí? Una coherencia en las intenciones que van a garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, las funciones del currículo, por una parte, es informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y, claro, proporcionar las pautas de acción que mencionamos. Y por otra parte, constituir un referente o un marco de referencia para la rendición de cuentas del sistema educativo y las evaluaciones en términos de calidad del sistema educativo. Dentro de ello, pues tenemos varios cuerpos legales en nuestro país que nos motivan y nos obligan a utilizar el currículo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, desde la Constitución del Ecuador, la del 2008, ¿no es cierto? En su artículo 26,
Bueno, tenemos el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOEI, el Acuerdo Ministerial y, por supuesto, la misma Constitución, ¿cierto? Entonces, en la Constitución se indica que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado, desde ahí fundamentalmente, ¿no es cierto? Luego nos indica... ¿Alguien tenía una inquietud o solo se activó? Ok. En la ley orgánica ya específicamente de educación intercultural, indica que se debe garantizar el derecho de las personas a una educación de calidad, de calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, ¿sí? Actualizada en todo el proceso educativo. También lo menciona, en la misma ley se establece que es un objetivo de la Autoridad Nacional Educativa diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional. Esto funciona tanto en instituciones públicas, municipales, privadas, fiscomisionales, etcétera, ¿no? Y en todos los niveles, inicial, básico y bachillerato, y en todas las modalidades, presencial, semipresencial, a distancia, ¿no es cierto? Entonces, este diseño curricular siempre va a considerar la visión del Estado para aplicarlo, ¿no? Bueno, todavía tenemos con el currículo vigente que es del 2017, me parece, ¿no? Entonces, bueno, este currículo deberá ser complementado, ¿no es cierto?, con los acuerdos o las especificidades culturales de la región, de la provincia, del cantón o de la comunidad, ¿no es cierto?, y que deben ajustarse en los sistemas en las instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación. También tenemos dentro de lo que es la ley orgánica, nos obliga a formular e implementar políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades, y los estándares de calidad de la provisión educativa. Entonces, básicamente eso se va a tener que alinear al Plan Nacional de Desarrollo, a los objetivos del régimen como tal, y pues de esa manera se construye el currículo nacional obligatorio. Finalmente, en la LOEI, ¿cierto?, indica que en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y modalidad, se debe aplicar la obligatoriedad de los currículos nacionales. Es decir, ninguna institución pública, privada, municipal, etcétera, en ninguna modalidad y de ninguna otra de cualquier procedencia también puede impartir un currículo que no sea el aprobado a nivel nacional. Es decir, existe la obligatoriedad, ¿no es cierto? Entonces, un poquito recordando hubo una reforma, ¿no es cierto? Una reforma en 1996, entiendo que fue una de las primeras reformas del currículo de educación general. Esta propuesta de alguna manera entregaba unos lineamientos para el tratamiento de los ejes curriculares, las destrezas y los contenidos mínimos obligatorios para cada nivel, para cada año, ¿no?, escolar, y también las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin embargo, no presentaba justamente una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse.
justamente carecían, como nos dice la diapositiva, de indicadores de evaluación inclusive, ¿no? Entonces, claro, se fue necesario realizar un proceso de actualización y fortalecimiento de este currículo, y en el 2009 ya se entra en vigencia la nueva propuesta, ¿no es cierto? Que arrancó en el 2012, me parece, ¿no es cierto? Entonces, en este documento ya se hablaba de los principios de la pedagogía crítica, y consideraba que el estudiante debía convertirse en el principal protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ya en ese momento, este currículo se caracterizaba por, en realidad, ser un mesocurrículo por destrezas, ¿sí? Estructurado en bloques curriculares y concebidos en una unidad de aprendizaje. La idea era que puedan ser llevados directamente al aula. Es decir, ya se presentan las características de una programación anual para cada una de las áreas de conocimiento, con todos los elementos necesarios para la acción docente. Y es el que estaríamos trabajando actualmente, ¿no? Dentro de lo que consideramos, permítanme un segundito, solo verifico que tengamos en la plataforma. Bueno, dentro de lo que consideramos los elementos del currículo, tenemos los aprendizajes básicos, ¿no es cierto? Entonces, se entiende que el currículo deberá contener aprendizajes básicos, que serían los aprendizajes cuya adquisición por parte de los estudiantes de algún nivel determinado o subnivel educativo se considerarían necesarios y deberán estar asociados a justamente lo que nos presentan en pantalla. Un ejercicio de la ciudadanía en la sociedad ecuatoriana que promueva la equidad y compense las desigualdades sociales y culturales, evitando justamente las desigualdades educativas. También debe estar asociado a la consecución de una madurez personal en sus diferentes vertientes, ¿no es cierto? Miren, cognitiva, afectiva, emocional, de relaciones interpersonales y sociales, ¿no? El logro de la felicidad personal y los planteamientos del buen vivir. Es decir, no va a ser técnico, ¿no es cierto?, al 100%. También tiene que estar asociado a la capacidad de las personas para construir y desarrollar un proyecto de vida personal y profesional, que de alguna forma garantice una ciudadanía activa, constructivista, enriquecedora, satisfactoria para el individuo y la sociedad como tal. Y finalmente tendrá que estar asociado a la posibilidad de acceder a los procesos formativos y educativos posteriores con garantía de éxito. En definitiva, la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Adicionalmente, el currículo deberá tener aprendizajes básicos imprescindibles. ¿Qué significa esto? Son considerados entonces como básicos imprescindibles los aprendizajes que es preciso adquirir al término del subnivel de referencia para evitar una situación de riesgo alto de exclusión social en los estudiantes implicados en este proceso, ya que su no adquisición comprometería gravemente el proyecto de vida personal y profesional. Si no logramos estos aprendizajes básicos imprescindibles y no los consideramos, podría condicionar negativamente el desarrollo personal, el desarrollo social de los estudiantes, ¿no? Y por supuesto esto va a impedir, estos aprendizajes básicos imprescindibles son los que podrían impedir acceder a los procesos educativos
y formativos posteriores. Es decir, son aprendizajes mínimos obligatorios para la promoción escolar. Si no se logran en los niveles en los que se promueven, va a ser muy difícil de alcanzar momentos posteriores, ¿no? Entonces, bueno, debe contener también estos aprendizajes básicos imprescindibles que estará en nuestro currículo nacional. Adicionalmente, existen los aprendizajes básicos deseables. Esto, en cambio, en contraposición, se propone caracterizar como básicos deseables los aprendizajes que, aún contribuyendo de forma significativa y destacada al desarrollo personal o social del estudiante, no comportan los riesgos ni tienen las implicaciones negativas que los otros aprendizajes si es que no se obtienen. Entonces, básicamente son aprendizajes que pueden lograrse o pueden recuperarse con relativa facilidad en algún otro momento posterior, ¿sí? Pero bueno, debemos contener y considerar aprendizajes básicos deseables, ¿no? Adicional, tenemos que el currículo contiene bloques curriculares. Está repetido en la diapositiva, ¿no? Disculpas por aquello. Estos bloques curriculares básicamente son agrupaciones de aprendizajes básicos definidos en términos de destrezas con criterios de desempeño y que está referido a algún subnivel, ¿no es cierto? Básica, preparatoria, elemental, media, superior, PGU, etcétera, ¿no? Entonces, estos bloques curriculares responden a criterios epistemológicos, ¿no es cierto? A criterios didácticos y pedagógicos propios de los ámbitos de conocimiento y de experiencia que abarcan las áreas curriculares como tal, ¿no es cierto? Tenemos también los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación básicamente son los que expresan el tipo y el grado de aprendizaje que se esperaría que cumplan o hayan cumplido los estudiantes en un momento determinado. De pronto, respecto de algún aspecto concreto, en una capacidad indicada en los objetivos de cada una de las áreas de educación, ¿cierto? Ya sea EGB o BGU, ¿no? Independientes para todos. El currículo también debe tener el nuestro nacional destrezas con criterio de desempeño. ¿Qué son estas destrezas? Son los aprendizajes básicos, ¿no es cierto?, que se aspira a promover en los estudiantes en un área o subnivel determinado. Estas destrezas con criterios de desempeño se refieren a contenidos de aprendizaje en sentido amplio, ¿no es cierto? Destrezas o habilidades, procedimientos de diferentes niveles de complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, ¿qué más? Valores, normas, etcétera, ¿no es cierto? Con un énfasis, esto es importante determinarlo, en el saber hacer y en la funcionalidad de lo aprendido, ¿no? Entonces, estas destrezas con criterio de desempeño van a poner algún acento en la utilización y movilización de un amplio abanico de conocimientos y recursos, ¿no? Tantos internos, psicosociales o externos, ¿no? En estas destrezas con criterios de desempeño también se nota la participación y la actuación competente, ¿no es cierto?, en prácticas socioculturales relevantes para el estudiante como un aspecto esencial del aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, otro elemento es los niveles y subniveles educativos, perdón, los indicadores de evaluación están, ¿cierto? Estos indicadores de evaluación, bueno, dependen de los criterios de evaluación, ¿cierto?
y son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar en los diferentes subniveles, ¿no es cierto? Guían la evaluación interna precisando los desempeños que los estudiantes deben demostrar con respecto a los aprendizajes básicos imprescindibles y los aprendizajes básicos deseables que habíamos mencionado. Estos indicadores de evaluación deben mantener una relación con los estándares de aprendizaje, ¿no? De modo que las evaluaciones externas puedan en realidad retroalimentar, ¿no es cierto? De eso, para eso se trata la evaluación, para ver si es que además se puede retroalimentar la acción educativa que se tiene en el aula, ¿no es cierto? Como tal. Tenemos también como parte de los elementos del currículo nacional los niveles y subniveles educativos. Bueno, aquí es muy conocido por todos, ¿no es cierto? Tenemos el subnivel inicial 1, que no es escolarizado, ¿no es cierto? Y básicamente son los infantes de hasta 3 años de edad, ¿no es cierto? Tenemos el inicial 2, ¿cierto? Que comprende a los niños de entre 3 a 5 años de edad. Y ahí empieza el nivel de el famoso EGB, Educación General Básica, que se divide en 4 subniveles, ¿no es cierto? Preparatoria, que sería el primer grado. Tenemos el 2, el básica elemental, que sería segundo, tercero y cuarto grado. Bueno, la edad promedio, ¿no es cierto?, entre 6 y 8 años. Tenemos otro nivel que es la básica media, que corresponde al quinto, sexto y séptimo grado. Y tenemos la básica superior, que corresponde a octavo, noveno y 10º grado. Y la edad sería entre los 12 y 14 años de edad. Esto es importante porque si excede estos rangos de edad, ya deberá haber otro sistema de educación, ¿no es cierto?, un PCI, etc. El nivel bachillerato, en cambio, tenemos 3 cursos, ¿no es cierto?, y normalmente están entre los 15 y 17 años de edad, ¿no es cierto? Sin embargo, estas edades son sugeridas, ¿no? Sugerencias para cada nivel, pero no se debe tampoco negar el acceso al estudiante a un grado o un curso por su edad. Inclusive en casos como, qué sé yo, la repetición de un año escolar o con necesidades educativas especiales o de pronto jóvenes, adultos con escolaridad inconclusa, se debe aceptarlos, ¿no es cierto?, independientemente de su edad. Es decir, no hay mucho, si bien es cierto, hay un rango de edad sugerido, pero no es tampoco un impedimento, ¿no? Dentro del currículo también están los objetivos. ¿Sí, me decía? Buenas, una consulta. Inicial 1 y 2, ¿está considerado dentro de un nivel como un subnivel o no? Básicamente tenemos 3 niveles en el Sistema Nacional de Educación, ¿no es cierto? El inicial, básico y bachillerato. Entonces, en el nivel inicial, ahí es en donde nosotros, que se llama nivel de educación inicial, ahí se subdivide en 2 subniveles. Como les mencionaba, el inicial 1, que no es escolarizado, ¿no es cierto?, y es hasta 3 años, y el inicial 2, que es entre 3 y 5 años. Y ahí inicia el proceso ya escolarizado, que será el nivel de educación general básica, ¿no es cierto?, en preparatoria, básica elemental, básica media y básica superior. ¿Sí? No sé si esa fue la pregunta. Sí, pero tengo otra, me genera otra curiosidad. Si normalmente siempre está considerado el inicial como un subnivel más próximo al subnivel 1, que es el de preparatorio, y también hasta es diferente la manera de trabajar,
no se trabaja por destreza, se trabaja por el currículo Así es. integrador. ¿Por qué entonces en los documentos legales indican que primer grado es el primer subnivel de educación general básica? Claro, es lo correcto, porque como le mencionaba, el Sistema Nacional de Educación en realidad tiene los 3 niveles: inicial, básica y bachillerato. Pero el primer grado de educación general básica corresponde a preparatoria, se menciona el primer grado porque ahí empieza la formación escolarizada. Recuerde que el inicial 1 y 2 no es escolarizado, entonces por ello no se considera como un grado ya de educación como tal, ¿sí? Sino simplemente es una educación inicial eh, previa a la EGB, que es en donde empieza el primer grado. ¿Sí? Claro, la diferencia está ahí. ¿Por qué no se le considera? Es justamente porque no es escolarizado, ¿no? Bueno, en el currículo nacional también se consideran objetivos generales del área. Esto significa que son los que van a identificar las capacidades asociadas al ámbito o ámbitos de conocimiento, prácticas y experiencias del área, ¿no es cierto?, cuyo desarrollo y aprendizaje van a contribuir al logro de uno o más componentes del perfil del bachillerato ecuatoriano. Vamos a ver un poco más adelante cómo está definido este perfil, pero entonces estos objetivos van a cubrir el conjunto de aprendizajes durante todo el proceso, ¿no?, durante estos 2 niveles, EGB y BGU. Igual de las asignaturas que forman parte de estos niveles, ¿no es cierto? Todas ellas tienen un carácter integrador, aunque limitado a los contenidos propios de un área en un sentido amplio, ¿no? También tenemos los objetivos integradores de subnivel. Estos, en cambio, son los que van a concretar y marcar, ¿no es cierto?, en cada subnivel cuáles serían los escalones, los pasos para el logro de los componentes de perfil del bachillerato ecuatoriano. Estos objetivos van a tener un carácter integrador, es decir, se remite a las capacidades y aprendizajes que requieran, ¿no es cierto?, la contribución de diferentes áreas del currículo. Estos objetivos de subnivel tienen que estar articulados, ¿no es cierto?, al perfil del bachillerato ecuatoriano, es decir, a lo que requiere el Ecuador o ha definido el Ecuador como cuál sería el perfil del bachiller, y por el otro lado a los objetivos generales de las áreas, ¿no es cierto? Es decir, no puede permanecer aislado, ¿no es cierto? Esto tiene que estar totalmente relacionado. Entonces, de igual manera tenemos los objetivos de área por subnivel. Entonces, aquí van a identificarse ya directamente las capacidades asociadas al ámbito como tal de conocimiento o a la asignatura en el subnivel, ¿no es cierto? Entonces, se constituye básicamente los pasos previos hacia el logro de los objetivos generales del área. Algunos los llaman a ellos objetivos específicos, pero en realidad son objetivos de área de cada subnivel. Tenemos también la orientación de la evaluación, que básicamente en el currículo lo que hacen es recomendarnos para cada uno de los criterios de evaluación propuestos en el currículo, cuáles serían las actividades de evaluación formativa, y en especial en aquellos nodos críticos que se requiere alguna atención específica, ¿no? Sin embargo, aquí es bien claro el asunto, nos recomiendan, por eso es que nosotros podemos evaluar de diferentes maneras. Y bueno, al final ya de todo la definición del currículo nacional, se define el perfil del bachiller ecuatoriano.
Entonces, básicamente es parte del currículo en donde se define qué capacidades adquirirán los estudiantes después de los 13 años de educación obligatoria, niveles básico y bachillerato, ¿no es cierto? Estos aprendizajes se van a desarrollar en las diferentes áreas de asignaturas del currículo y en cada uno de los subniveles y niveles educativos, que todos ellos van a aportar a la consecución del perfil esperado. ¿Sí? Este perfil del bachillerato lo que pretende es, o se estipula como gobierno, es asegurar un desarrollo integral, un desarrollo pleno de los estudiantes, ¿no es cierto? Y claro, tiene que articularse en relación a los valores, como lo menciona nuestro currículo actual, de justicia, innovación y solidaridad, ¿no es cierto? Y claro, debe desarrollar aspectos como la conciencia social, el equilibrio científico, perdón, el equilibrio personal, la cultura científica, la conciencia ambiental, la convivencia, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que espera en nuestro país del bachiller ecuatoriano como tal? Bueno, esto les dejo para que ustedes lo revisen ya cuando llenemos nuestra planificación, y ahí tendríamos los códigos, ¿no? Está también esto en el aula virtual. Esta codificación, bueno, nos va a servir para cuando llenemos el documento. Ahora bien, entonces un poquito más profundizando, ¿no es cierto?, cada uno de los aspectos, de los niveles. Justo la compañera nos preguntaba sobre el nivel inicial. Este nivel inicial corresponde a, o permite desarrollar las habilidades o destrezas del niño al finalizar la educación inicial, ¿no es cierto? Decíamos que esto no es escolarizado y por lo tanto tampoco es un requisito obligatorio para ingresar al primer grado, al nivel básico. Es solamente un indicador de qué conocimientos podría poseer el estudiante como tal, ¿no? Parece que hay un micrófono prendido. Ya lo encontramos. Gracias. El perfil de salida que debería tener el nivel inicial, como lo habíamos mencionado, no es escolarizado, no es obligatorio, pero sí define nuestro currículo nacional, ¿no es cierto? Básicamente se reconoce al niño independiente de otra persona, identifica, el niño deberá poder identificar las principales características y preferencias que le permiten reconocerse, ¿no?, como un ser único e irrepetible. Va a permitir interactuar con empatía y solidaridad con los otros compañeros estudiantes y, bueno, con otras personas de su entorno natural y social. También deberá ya poder reconocer y aplicar nociones temporoespaciales y lógico-matemáticas para solucionar problemas acorde a su edad, ¿no es cierto? Ya va a poder expresar con un lenguaje comprensible pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, eventos, ¿no es cierto? Va a disfrutar también de las diferentes manifestaciones artísticas y demuestra una habilidad motriz gruesa y fina en la ejecución coordinada de movimientos y desplazamientos. Esto sería en realidad el perfil de ingreso a EGB, ¿no es cierto? Es el perfil de salida del nivel inicial 1, inicial 2. Una vez que ya culminemos educación general básica en todos sus subniveles, ¿no? Que básicamente será desde primer grado hasta 10º grado, se alinea o
pretende, ¿no es cierto?, fundamentar los valores fundamentales que lo habíamos mencionado y que constan en el perfil del bachiller ecuatoriano: la justicia, la innovación, la solidaridad. Esto lo va a hacer en el transcurso de los 10 niveles y con todos sus subniveles y sus asignaturas como tal. Entonces, básicamente el currículo nacional que disponemos en nuestro país, ¿sí? Lo habíamos mencionado, que está organizado por áreas de conocimiento, ¿sí? Y deberán apuntar a que el perfil de salida sea el presentado o el deseado por el Estado en su currículo nacional. Entonces tenemos estas áreas, ¿no es cierto? Las de lengua y literatura, el área de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística. Dentro de estas áreas, por supuesto, se tendrán que ir desarrollando todo lo que corresponde a los objetivos del currículo nacional, ¿no es cierto? Adicionalmente, pues bueno, estas áreas de conocimiento, de igual manera para cada nivel, EGB y BGU, vamos a tener un conjunto de asignaturas, ¿no es cierto?, que permiten el cumplimiento de nuestros objetivos. Tenemos el perfil de salida del bachiller. A ver. Este perfil de salida lo que nos permite es a ver si definir, ¿no es cierto?, qué es lo que necesita saber nuestro estudiante cuando termina su escolaridad obligatoria. Entonces, básicamente tenemos una conexión directa, ¿sí?, entre la calidad de educación, el desarrollo de un país, su estabilidad económica y el bienestar del individuo, ¿sí? De tal suerte que en el año 2012, ¿cierto?, el gobierno del Ecuador tomó la decisión de orientar la política hacia una nueva matriz productiva, ustedes recordarán, y se enfocaba a la sociedad del conocimiento, a la calidad educativa como estrategias para el cumplimiento de los objetivos como país. Entonces, de alguna forma se realizaron varias interpretaciones sobre lo que sería la calidad educativa, de tal suerte que muchas áreas del gobierno, autoridades civiles, familias, estudiantes, universidades, etcétera, desde su visión han tratado de interpretar lo que sería una calidad educativa, que tiene que ver en realidad con también su desempeño, por supuesto, ¿no es cierto?, en su espacio como tal. Entonces, no sé si ustedes recuerden, se creó el proyecto para fortalecer la calidad educativa a través de ajustes curriculares y estándares de aprendizaje, y de ahí lo que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, en el currículo que disponemos actualmente, y una investigación previa, se permitió identificar las características básicas del bachillerato ecuatoriano definido por el Ministerio de Educación, y se comparan con las encontradas también en la Constitución de la República, en el Plan Nacional del Buen Vivir, en el Plan de Educación, el Plan Decenal de Educación, el Ministerio de Educación, la LOEI, la LOES, inclusive Educación Superior,
Es decir, con todos los instrumentos legales del país y también a nivel internacional, ¿no es cierto? La OCDE, UNESCO, UNICEF, etcétera, ¿no? La idea es de que nuestro perfil se alinee, ¿no es cierto?, con lo que se requiere a nivel nacional e internacional. Y básicamente lo que se quiere es tener un consenso a nivel de todo el país y a nivel de la tendencia mundial, ¿sí? De qué es lo que se esperaría lograr luego de los 13 años de escolaridad obligatoria para el bachiller ecuatoriano. Entonces, básicamente, se generaron un conjunto de inquietudes que permitan generar este bachillerato, ¿no es cierto? Y se generan algunas consultas. El tema es de que no siempre ha habido un consenso sobre lo que se requiere del perfil del bachillerato ecuatoriano. Entonces, claro, se entiende que hay ciertos acuerdos, como la inclusión, la interculturalidad, el desarrollo curricular, tecnológico, científico, pero todavía no se tiene un consenso completo. Sin embargo, el currículo actual lo que pretende es justamente satisfacer de alguna forma esa necesidad del país, ¿no es cierto? Para ello se hicieron estas preguntas que son adecuadas para analizarlos en conjunto también. ¿Cómo y hasta qué punto las visiones del perfil del bachillerato ecuatoriano son compartidas entre actores relacionados con la educación? Es decir, en realidad somos consecuentes con el proceso o no. ¿Cómo y hasta qué punto el perfil del bachillerato ecuatoriano consensuado es igual al del perfil del estudiante con destrezas del siglo XXI? O sea, aquí le damos el toque mundial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debería tener un estudiante de acuerdo a lo que se indica en el perfil del estudiante con destrezas del siglo XXI? Y si nuestro bachillerato se encuentra alineado. ¿Cómo y hasta qué punto el perfil del bachillerato ecuatoriano es igual al perfil de ingreso a la universidad? Miren ustedes, definitivamente sabemos que no es así, ¿no? Hoy por hoy existe un conjunto ya conocemos inclusive una oferta de cursos de nivelación de acuerdo a la carrera que se quiera seguir, de acuerdo al perfil que se quiere estudiar a nivel superior. Lo que significa que nuestro bachillerato no está alineado aún con el perfil de ingreso a la universidad como tal, ¿no es cierto? ¿Cómo y hasta qué punto las características del perfil actual responden al perfil del ciudadano con quien queremos convivir? Recordemos que estamos formando personas que se van a integrar a la sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo y hasta qué punto la articulación, redacción y agrupación de las características del perfil actual son compartidas por los actores educativos? Es decir, si en realidad somos parte de, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se construye el perfil del bachillerato de nuestro país, y justamente, como les decíamos, se basa en estos tres pilares. Uno de ellos, primero, la justicia, ¿no es cierto? ¿Qué dice el perfil de bachillerato en función? A ver, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? En función a la parte de justicia. Indica que debemos comprender las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos involucramos en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva.
nuestro perfil actual permite esto, bueno, eso es lo que pide nuestro currículum, ¿cierto? También indica que nuestros estudiantes deberán actuar con ética, con generosidad, con integridad, con coherencia y con honestidad en todos los actos. Dentro de este pilar de la justicia también indica que nuestros estudiantes deberán proceder, ¿no es cierto?, con respeto y responsabilidad, tanto con nosotros mismos como, es decir, con los estudiantes, tanto ellos como con los demás, con las demás personas, con la naturaleza y con el mundo de las ideas, cumpliendo también las obligaciones y la observación de los derechos como tal. Y finalmente, dentro de lo que indica el perfil dentro de justicia, los estudiantes indican que, bueno, deberán reflejar y reconocer sus fortalezas, sus debilidades, para ser mejores seres humanos en la concepción de su plan de vida como tal. Entonces, bueno, este es el primer pilar de nuestro bachillerato como tal. El segundo pilar es innovador, ¿cierto? Aquí básicamente nos indica que nuestros estudiantes deberán tener iniciativas creativas, deberán actuar con pasión, con mente abierta, con visión de futuro, deberán asumir liderazgos, deberán proceder con proactividad y responsabilidad en la toma de decisiones y deberán estar preparados para enfrentar los riesgos que el emprendimiento conlleve, ¿no? Adicionalmente indica que nuestro estudiante deberá moverse por la curiosidad intelectual, deberá indagar la realidad nacional y mundial, y reflexionar y aplicar los conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas en forma colaborativa e interdependiente, aprovechando todos los recursos e información posible. Es decir, este es un perfil innovador también, ¿cierto? Deberán conocer, comunicarse de forma clara en la lengua propia o en otras, y utilizar varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico, el corporal. Deberán asumir con responsabilidad sus propios discursos. Deberán actuar de manera organizada, con autonomía e independencia, y aplicando el razonamiento lógico, crítico, complejo, y practicando la humildad intelectual en el aprendizaje a lo largo de su vida. Y el tercer pilar del perfil del bachiller ecuatoriano es la solidaridad. Es decir, nuestros estudiantes deberán asumir con responsabilidad social y disponer de la capacidad para interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. El bachiller ecuatoriano construye su propia identidad nacional en busca de un mundo más pacífico y valorando la multiculturalidad de nuestro país, la multietnicidad y respetando las identidades de otras personas y pueblos, ¿sí? Indica que deberá tener una armonización de lo físico e intelectual, usar su inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales y autocríticos. Adicionalmente, miren ustedes, nos indica que debe adaptarse a las exigencias de un trabajo en equipo, en el que corresponde la realidad circundante y respetando las ideas y aportes de las demás personas. Este perfil, que es el que está vigente actualmente, es el esperado para nuestros estudiantes.
Y yo pensaría que sí lo estamos cumpliendo en gran medida, ¿no es cierto? No al 100%, y en algunos otros casos, pues, nos dará falta el cumplimiento de estos objetivos. Adicionalmente tenemos el perfil del BI, ¿no es cierto?, del Bachillerato Internacional. Bueno, aquí es una variación al perfil general, ¿sí? Miren ustedes, el Bachillerato Internacional es considerado como una expresión de un amplio abanico de capacidades y responsabilidades humanas que van un poquito más allá del éxito académico. Estos atributos de alguna forma permiten lograr un compromiso en el estudiante para ayudar a todos los miembros de la comunidad a aprender y a respetarse a sí mismo, a los demás y a todo el mundo que rodea como tal. Existen varios programas de bachillerato internacional, ¿no es cierto? Pero básicamente todos los programas estarían comprometidos con el desarrollo del perfil de la comunidad del aprendizaje. En esta diapositiva les dejo un link de todos los programas de bachillerato internacional que estarían vigentes en nuestro país. Este bachillerato internacional entonces tiene una variación en el perfil, como les mencionaba. Fernando, si me permite. Dígame. Sí, lo que pasa es que en algunos colegios ya el BI ya no hay. En nuestro Claro. colegio hubo el BI, pero lastimosamente se terminó y ahora está con el mismo gobierno, ha creado un nuevo bachillerato con buenas prácticas innovadoras. Así es, correctamente, ¿no? Sin embargo, algunos todavía están vigentes. En todo caso, en la ley todavía está vigente, aunque ha habido unas normativas, unos cambios, todavía se trabaja como esto, ¿no? Pero bueno, es una variación que se tiene y no es necesariamente implementado en todas las instituciones, ¿no es cierto? Adicionalmente, recuerden que estamos trabajando con los perfiles curriculares, pero también debemos definir cuál será el perfil también de las personas que van a trabajar en ello, es decir, cuál es el perfil del docente como tal, ¿sí? Antes que pase el perfil profesional del docente, disculpe, una inquietud. Cuando hablamos de los jóvenes de bachiller que deben cumplir con el perfil de salida, con los 3 valores ya antes mencionados, es ya cuando termina el bachillerato. Pero tengo una inquietud ayer que me ronda la cabeza con una clase que nos hablaban de competencias profesionales, de perfil de egreso del bachiller. Pero el perfil de egreso yo lo asumo como para una educación superior, porque que yo tenga conocimiento, los estudiantes que van a bachillerato, ellos deben cumplir con los objetivos del subnivel para el cambio de otro subnivel, pero no deben tener un perfil de egreso ni unas competencias profesionales. Eso ya lo vemos cuando están en una educación superior, ¿o me equivoco? Claro, cuando nosotros utilizamos el término profesional y estamos hablando de una profesión, aquí lo que hablamos es de las competencias del perfil de bachillerato como tal, pero sí tiene un perfil de salida, obviamente, pero no es profesional, por supuesto, ¿no? Cuando ya hablamos del término profesional es de educación superior. Pero también, por ejemplo, los bachilleros no tienen un perfil de egreso. Los jóvenes que recién van a primero bachillerato no tienen un perfil de ingreso. Lo que ellos deben haber aprobado, tener ya conocimientos sobre los objetivos del subnivel, sobre la destreza completada en su totalidad, ¿verdad? Y otra curiosidad, dígame. ¿es lo mismo diseño curricular que currículo nacional? Bueno, en primera instancia sí existe un perfil de salida. De pronto algunos docentes o algunos profesores utilizan la palabra egreso, pero la normativa nacional nos indica que es un perfil de salida como tal, ¿no es cierto?
y existe un perfil de salida definido, tanto para cada uno de los niveles y para cada uno de los subniveles como tal. Es decir, que sí existe un perfil de salida. Posiblemente, se malinterprete y lo dicen perfil de egreso, pero no, es un perfil de salida. Sin embargo, existe también los bachilleratos técnicos, ¿no es cierto? Pero salen con un perfil técnico, no profesional, ¿no es cierto? Profesionales cuando tenemos una carrera de tercer nivel. Entonces, posiblemente por ahí se utilizan mal los términos y se puede confundir. Sin embargo, sí existe. Justamente el currículo que nosotros tenemos nos genera un perfil y nos genera lo necesario que deberá tener nuestro estudiante para cada uno de los niveles. Inclusive del inicial tenemos un perfil, ¿no es cierto? En el aula virtual pueden encontrar ustedes el perfil de cada uno de los niveles. Pero obviamente el perfil es nuestra guía, ¿no es cierto?, de hacia dónde queremos llegar. Y la otra pregunta, el diseño curricular, pues, básicamente es lo que permite, ¿no es cierto?, organizar, desarrollar el plan educativo. Y el diseño curricular se plasma justamente en el documento que presenta la estructura del plan de educación. Detalla las características, los alcances de formación, etcétera, ¿no? Y el currículo nacional obligatorio, en cambio, es ya el currículo presentado por el gobierno de qué es lo que ellos quieren, de qué es lo que el gobierno quiere como educación para nuestro país. Entonces, si bien son términos relacionados, no son los mismos, ¿no? Bien. Decíamos entonces que también debemos definir un perfil profesional del docente, es decir, qué formación deberá tener nuestros profesores para poder cumplir las responsabilidades del perfil del bachiller ecuatoriano. Entonces, bueno, pues inclusive en todo nivel, ya sea de pregrado, de posgrado o de colegio, ¿no es cierto?, en todos los niveles, deberá tener, miren ustedes, un compromiso con el desarrollo del país, una comprensión de lo que es la institución educativa y cuál es el rol de la transformación de la sociedad, de la institución como tal. Tiene que tener conocimiento de derechos humanos, los niños, niñas, adolescentes, una habilidad para adaptar su educación a las necesidades de sus estudiantes. Estas habilidades deberá tener el profesional docente, adicional, por supuesto, al conocimiento de su área como tal, ¿no es cierto? Miren ustedes, dominio de su área del saber y la didáctica específica del área del saber. Ustedes comprenderán que existen muchas estrategias metodológicas dependiendo de lo que queremos enseñar, ¿no es cierto? Dependiendo del área inclusive. Claro, el área de matemáticas se enseña de una forma, el área se me ocurre, de lengua se podrá y será más eficiente trabajando de otra forma. Miren ustedes, el docente debe tener la capacidad de ofrecer una formación interdisciplinaria con enfoque humanista, inclusivo y democrático. Esto es el perfil del bachiller ecuatoriano. Entonces, obviamente, nosotros también debemos estar alineados con ese perfil para poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Capaz de generar un clima de aprendizaje cálido, participativo y solidario. Debe tener un compromiso con la justicia social y el ofrecimiento de igualdad de oportunidades. Debe tener un compromiso con la eliminación de la discriminación en el país, así como destrezas para deconstruir y evitar la reproducción de prácticas discriminatorias excluyentes, una habilidad para integrar los ejes transversales,
en las experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, el dominio de estas áreas en caso de que ya tengamos una titularidad en la asignatura. Deberá fortalecer, ¿no es cierto?, el tema cultural de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, motivando, ¿no es cierto?, ya sea como docente del sistema de educación intercultural bilingüe o como docente que se tiene en el aula a uno o más estudiantes cuya lengua materna sea el idioma ancestral. Es decir, no vamos a imponer el cambio de su cultura, ¿no es cierto?, en lo absoluto. Bien. Sí, esta diapositiva debíamos mencionarlo antes justo, ¿no? Son los bachilleratos técnicos y las carreras en las que podríamos, y las especialidades, ¿no es cierto?, en las que se pueden ir desarrollando. Adicionalmente, tenemos un perfil para los directivos, es decir, quién va a poder formar parte de una directiva de una institución educativa. Deberá contener, ¿no es cierto?, conocimientos sobre pedagogía, sobre planificación y organización institucional, sobre temas del buen vivir, sobre temas de clima institucional, deberá tener un desarrollo profesional personal y propender o conocer procesos para desarrollo profesional del personal. Debe conocer sobre procesos administrativos, debe conocer toda la normativa nacional frente a la gestión de instituciones. Debe tener una adecuada relación con la comunidad y con el entorno, y todo directivo tiene que brindar su rendición de cuentas, ¿no es cierto? Más que por una ley, es por un proceso de transparencia. Entonces, con esto nosotros pretendemos cumplir el perfil nacional obligatorio del currículo del Ecuador. Sin embargo, de ello, muchos coincidiremos que no se cumple, ¿no es cierto?, al 100%, todavía es una tarea pendiente, es una asignatura pendiente que tiene el gobierno para con los estudiantes, ¿no es cierto? Entendemos de que ya se está planteando el nuevo currículo, la nueva reforma curricular. Esperemos que se permita, ¿no es cierto?, generar un perfil de bachillerato más adecuado y más alineado a la realidad actual. Y aquí entramos justo a lo que conversaba con la compañera, hacía la pregunta, el perfil profesional, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros terminamos la etapa escolarizada a los 13 años y tenemos el perfil del bachillerato, tenemos ahora el perfil profesional, es decir, cuando el estudiante ya realiza su carrera de estudios superiores. Aquí cambia un poquito, ¿no?, porque ya va a depender mucho de la carrera que estudie, ¿no es cierto?, del perfil, y va a depender mucho de la pertinencia de esta carrera frente a la sociedad. Es decir, cuando se crean el currículo para la institución superior, ustedes recordarán la tarea que hicimos la primera semana, ¿no es cierto?, cómo presentar un programa de estudio a nivel superior, en donde se realiza un estudio de pertinencia, ¿no?, en donde se verifica si en realidad existe la necesidad, y bueno, vamos a suponer que exista la necesidad, pero no existe las facilidades de desenvolvimiento profesional del estudiante. Entonces, básicamente conduce a un fracaso profesional. Entonces, claro, se tiene que realizar un verdadero estudio para detectar las necesidades que tiene la sociedad y qué soluciones vamos a dar como profesionales de ese perfil. Miren ustedes qué características académicas y laborales debe tener el profesional para satisfacer las necesidades de la sociedad. Posiblemente
existen perfiles no muy adecuados y por ello son profesionales no muy demandados, no existe oferta laboral o no contribuyen al engrandecimiento del país como tal, ¿no es cierto? De ahí que existen las profesiones más demandadas como estudiantes y por las empresas, y también, pues, dependiendo del aporte y del impacto, los ingresos que los profesionales van a obtener o a percibir, ¿no es cierto? Entonces, es necesario, fundamental, que el perfil del profesional no responda a una necesidad particular, ¿sí? O local, sino a una necesidad de país. Y por qué no también de mundo, ¿no es cierto? Miren ustedes, es necesario, ¿cierto?, a nivel de educación superior, que se determine, se delimite y se perfeccione un campo específico del conocimiento que nos permita ser especialistas y, por lo tanto, satisfacer necesidades específicas de un requerimiento, de una empresa, de una sociedad, de una región. Recordar de que no sirven los todólogos, ¿no es cierto? Ya nosotros estamos buscando que nuestro profesional sea específico y que cumpla necesidades específicas, claro, dentro de su área de conocimiento. Para ello, miren ustedes, se hace una investigación de los conocimientos, técnicas, procedimientos de esa disciplina y cómo se aplica la solución de problemas. Obviamente esto tiene mucho que ver con nuestro entorno, nuestra realidad. Las soluciones que plantean en otro país posiblemente no se apliquen al nuestro, ya sea por temas legales, culturales, ambientales, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que analizar cómo eso se va a aplicar en nuestro entorno, cuáles son las áreas en las que se podría ejercer su contingente profesional. Se me ocurre un ingeniero en sistemas, ¿qué nomás puede hacer? ¿Dónde nomás puede trabajar? ¿Cuántas empresas requieren? ¿Cuál es el campo ocupacional? ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas que tiene que ejecutar? ¿En dónde podría trabajar? Definitivamente va a haber limitaciones en donde no se pueda ejecutar o trabajar, ¿no es cierto? Se me ocurre un ingeniero en petróleos y minas, no va a trabajar en un sector donde no hay petróleos y minas, así de simple, ¿no es cierto? Pero eso hay que definirlo en el perfil, hay que indicarlo. Mira, tú te estás formando para esto y tienes estas opciones. Entonces se desarrolla este perfil a partir de la integración de todas las áreas, las tareas que va a realizar, las poblaciones a las que se pretende apoyar, ¿no es cierto? Y se hace una evaluación del perfil. Recién ahí, de esa manera, como ustedes se dan cuenta, esto es un resumen sucinto de lo que ustedes analizaron, cómo presentar una carrera, y con ello garantizar que el perfil sea pertinente. Ustedes pueden notar, o bueno, últimamente, a partir del 2018 en realidad, cuando ya vino la evaluación de universidades, recuerden que antes habían títulos diversos y títulos de profesiones, ¿no es cierto?, de carreras diversas, y que no respondían a una realidad social de país, a una realidad de la sociedad, sino más bien a un tema de ventas, de marketing, de atraer la atención del estudiante, más que de un perfil que vaya a satisfacer las necesidades como tal. Para ello, entonces, el CES, ¿no es cierto?, en este caso, generó un documento que se llama Armonización de Títulos. Les
publico este momento, ¿sí? Este reglamento de armonización de títulos lo que pretende o lo que intenta hacer es generalizar los títulos, justamente armonizar la nomenclatura, es decir, que no se entreguen títulos con fines mercantilistas, ¿no es cierto?, sino pertinentes a la sociedad y con una denominación específica, ¿sí? Licenciado, doctor, magíster, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ello se genera este reglamento. No lo vamos a leer, solo les voy a indicar, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la educación, ¿sí? Cuáles serían las áreas y cuáles serían los procesos. Y aquí tenemos los títulos posibles. Por ejemplo, se llamará licenciado en Ciencias de la Educación, Ciencias de la Educación Inicial, Inicial Básica, Educación Especial, Educación Intercultural Bilingüe, específicamente, ¿sí? No puede haber otro nombre diferente. Es decir, ya se está normando qué es lo que se quiere lograr, de a qué campo pertenece y cuál sería el perfil competente, ¿no? Esto se ha logrado, esto está desde el 2018 en realidad, y lo que pretende es ajustar los perfiles profesionales, primero a una tendencia mundial y segundo, claro, con el proceso adecuado se creen las carreras que justifiquen estos títulos y estos perfiles como tal. Y lo propio, esto es para titulaciones de grado, es decir, de tercer nivel, es decir, licenciados, ingenieros, etcétera, ¿no? Y también para cuarto nivel, para magíster. Entonces nos dicen, mire, especialista en la mención que corresponda, pero están los nombres, cómo deberán salir, ¿no es cierto? Magíster en educación, por ejemplo, no puede haber de otra forma, tiene que ser exactamente estos títulos los que se puedan ofertar como perfiles, ¿sí? Como tal. Pero bueno, aquí los dejo para que ustedes lo puedan leer en el caso de que requieran información de educación superior. Sin embargo, de aquello, lo que necesitamos nosotros plenamente definir es que el perfil profesional como tal responde a un estudio de pertinencia y empleabilidad que justifique la necesidad en el país y justifique la solución en el país como tal. ¿Sí? No sé si tienen alguna inquietud de esta parte de perfil curricular en educación superior o de los perfiles en realidad de todos los todos los niveles que hemos visto. Me voy a permitir compartirles el aula virtual para indicarles toda la información que se proporciona para este tema de... Perdónenme un minutito, ya se ha desconectado del aula virtual. A ver, ya estamos, ¿no? Ajá. Bien, entonces en nuestra aula virtual ya está habilitado el que se llama perfiles y objetivos curriculares y tenemos el material, las diapositivas que trabajamos hoy, el currículo de los niveles de educación obligatorio. Esto nos va a servir bastante para poder desarrollar nuestro plan de aula, el perfil de bachillerato, el perfil de educación general básica. Aquí tenemos un enlace de todos los perfiles que dispone el Ministerio de Educación. Tenemos el reglamento de régimen académico del CES, esto es para perfiles de educación superior. Y también lo que acabamos de ver, el tema de armonización de los títulos, ¿sí?
Listo. Entonces sí tenemos unos videos de refuerzo que ustedes pueden revisarlo para complementar el tema de perfiles y currículos obligatorios de nuestro país a nivel medio y a nivel superior. ¿Sí? No vamos a tener tarea de este tema, simplemente que ustedes lo vayan revisando sobre la marcha de acuerdo a la necesidad. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? Pues, según el perfil que tendremos cada docente, es que se encarga la institución a repartir su carga horaria a cada docente. ¿Sí? Entonces, Disculpe, no le escuchamos bien. ¿Me podría repetir, por favor? el perfil de cada uno de los docentes que trabajamos en diferentes instituciones, el rector o la rectora se encarga de dar su carga horaria a cada uno de los docentes. Claro, la idea sería de que, acorde al perfil, se vayan distribuyendo también las áreas y las asignaturas a impartir. Sin embargo, existen muchísimos casos, son muy comunes, profesores que no son de esa área del conocimiento que imparten esas asignaturas, porque de alguna forma el perfil del docente de educación media tiene otra formación y han pasado las pruebas que se requieren para aquello, ¿no? Sin embargo, sí, la recomendación siempre va a ser que el perfil del docente esté alineado con las áreas que imparten, ¿no? Pero no es obligatorio. Existen muchísimos casos, ustedes deben conocerlos, inclusive por falta de personal en esas áreas específicas o por reubicación de personal, pues mientras esté capacitado en esos temas específicos puede impartirlos. Bueno, hoy vamos a terminar un poco antes, no queremos adelantarnos en la planificación. Aspirábamos un poco demorarnos un poquito más, pero bueno, como no se analizaron cada uno de los perfiles, porque claro, ya depende de cada uno de nosotros nuestras asignaturas, y no hemos hecho a profundidad este tema, pero en el aula virtual están los perfiles para que ustedes lo vean en cada una de sus asignaturas que estén trabajando, ¿no? Entonces vamos a terminar por hoy un poco antes, más bien este tiempo lo vamos a recuperar cuando hagamos los talleres, porque ahí sí nos vamos a demorar un poquito más, ¿no? Entonces, sería todo por el día de hoy. Agradecerles mucho su atención. Nos veríamos el día de mañana a 8 en punto, por favor. Muchas gracias. Una buena noche, ¿no? Que descansen. gracias. Gracias. Una buena noche a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, una buena noche a todos. Gracias, compañeros. Hasta mañana. Gracias, buenas noches, compañeros.